El pueblo estaba a la sombra de un espeso bosque. Las carreteras eran angostas y sinuosas, bordeadas de árboles que tapaban casi toda la luz del sol. Aún de día, el pueblo se sentía sombrío. La red eléctrica era poco fiable, por lo que la gente dependía de lámparas y generadores. La vida aquí era tranquila, pero siempre había una inquietud que permanecía en el aire. Comenzó con un granjero. Entró tambaleándose al comedor una noche. Sus botas estaban cubiertas de barro y su rostro estaba descolorido. La campana sobre la puerta tintineó, pero nadie se percató inicialmente. El granjero, en silencio, dejó caer una foto en el mostrador. La imagen mostraba un montón de huesos. Estaban limpios, casi brillantes, y ubicados de forma peculiar. El suelo a su alrededor lucía mojado con una sustancia oscura y aceitosa. «Salió de detrás de mi granero», dijo con voz baja, casi temblorosa. «¿Coyotes?», alguien ofreció, aunque con tono vacilante. El granjero negó con la cabeza, explicando que los coyotes no dejan huesos de esa manera. El granjero compartió un detalle escalofriante: no quedaba ni una sola huella de pelo o rastros. La habitación enmudeció mientras la foto circulaba entre los presentes. La gente se miraba con nerviosismo. Algunos murmuraban sobre depredadores, pero otros hablaban en susurros sobre las viejas historias, las que hablaban del bosque y las cosas que vivían en lo más profundo de él. Tras el mostrador, el joven empleado escuchaba con atención. Ya conocía las historias, pero la imagen le erizaba la piel. Cuando terminó su turno, salió al fresco aire de la noche, incapaz de sacar la imagen de los huesos de su mente. Sus amigos ya se encontraban en la bolera. Bandejas grasosas de nachos y papas fritas cubrían la mesa. El ruido rítmico de los bolos y la música rock clásica inundaban el ambiente. Se metió en el compartimento y agarró una papa frita de un plato. Les contó sobre la imagen que el granjero trajo al comedor. Sus amigos se miraron. Uno de ellos sugirió, con una sonrisa nerviosa, que deberían ir a investigar. El adolescente dudó. Probablemente no sea nada. Pero el grupo ya había decidido. Llegaron al granero bajo la luna llena. El aire era frío y el edificio se erguía imponente contra el cielo nocturno. La estructura de madera crujía suavemente con la brisa, sus viejas tablas deformadas y hundidas. La estructura aparentaba estar al borde del colapso. Escalaron la valla. La linterna cortaba la oscuridad. El montón de huesos estaba allí, justo como el granjero había dicho. La linterna iluminó el residuo aceitoso en el suelo que lo rodeaba. Luego les golpeó el olor, agudo y metálico, como metal oxidado con un toque agrio. Se quedaron un momento contemplando la extraña vista. Luego la linterna parpadeó. «No lo hagas», susurraron al chico con la linterna. Pero el adolescente no hizo nada. No era el momento ni el lugar para bromas. Observó la linterna parpadeante en su mano. «Creo que se está agotando». Antes de que pudiera terminar la frase, el haz parpadeó un par de veces y se apagó, dejándolos en total oscuridad. «¿Alguien más tiene otra luz?», susurró una voz temblorosa. Nadie la tenía. El grupo se agrupó, el silencio presionándolos. Luego lo escucharon. Un sonido tenue y húmedo, como algo deslizándose por la madera. Venía desde dentro del granero. «¿Oíste eso?», alguien susurró casi inaudiblemente. Uno de los adolescentes intentó ir hacia la puerta del granero, pero era tarde. Algo frío rozó su tobillo y ellos gritaron. El sonido desató un movimiento veloz y desordenado. El deslizamiento húmedo se hizo más fuerte y una forma oscura se derramó desde la esquina del granero, moviéndose de manera antinatural como un líquido. Un grito rasgó la noche cuando uno de los adolescentes fue arrastrado. Los demás manosearon a ciegas. Sus manos no encontraron nada más que aire mientras la sombra consumía a su amigo. El sonido de los huesos rompiéndose llenó el aire, seguido de llantos húmedos y gorgoteantes que se cortaron de repente.
Otro joven fue arrastrado, sus pies raspando el suelo mientras pedía auxilio a gritos. El grupo se dispersó en pánico, pero la sombra se movió más rápido. Se enredó con otro, derribándolo. Lo último que escucharon los demás fue el sonido de algo desgarrándose, seguido de silencio. El adolescente que sugirió el viaje tropezó raspando sus palmas contra la tierra. Alzó la mirada justo para ver un tentáculo sombrío atacándolo. Atrapó su pierna, gritó de manera escalofriante mientras lo arrastraba hacia atrás. En medio del caos, un chico, cerca de la parte trasera, logró forzar la puerta del granero. La luz lunar inundó el espacio, haciendo retroceder momentáneamente la sombra, que silbó como vapor al tocar agua fría. Los ojos del chico se agrandaron. Dio un paso atrás y luego corrió. El chico corría sin detenerse por el camino de tierra, jadeando entrecortadamente. El bosque se desdibujaba a su alrededor, sin atreverse a mirar atrás por temor a la sombra que lo seguía. Sabía que debía llegar al pueblo para contarle a alguien. Irrumpió en la plaza principal, desaliñado y con los ojos muy abiertos, atrayendo a una pequeña multitud con sus gritos. Intentó explicar, pero hablaba de forma atropellada. Lo atrapó en el granero la sombra, así que no era. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido de terror. La gente escuchaba, inicialmente escéptica, pero el pánico del niño se propagaba. Alguien fue por el sheriff, mientras otros murmuraban inquietos. Para cuando el niño terminó su historia frenética, el que una vez fue un pueblo tranquilo había estallado en una mezcla de miedo y confusión. Los rumores se difundieron rápidamente. Algunos desestimaron la historia del niño como histeria. Otros susurraban que sonaba como las viejas historias de sus abuelos, sobre cosas que se movían en la oscuridad. No obstante, una tensión creciente rodeó al pueblo. Al anochecer, la red eléctrica falló puntualmente. La oscuridad engulló al pueblo entero, sumergiendo cada hogar en silencio y sombra. Las familias se reunían alrededor de velas titilantes. Sus susurros apenas se oían sobre el crepitar del fuego. El miedo se impregnó en cada rincón, en cada conversación. Nadie quería admitirlo, pero lo sabían. Algo estaba mal. Luego comenzaron las desapariciones. Comenzó pequeño. Un vecino desaparecido de su lugar habitual, en la cafetería, una correa de perro yaciendo flácida en una calle vacía, pero pronto se encontraron casas enteras desiertas. No había señales de lucha, ni puertas, ni ventanas rotas, solo manchas tenues y calcáreas en los muebles, sábanas e incluso ropa, depósitos de calcio que no tenían sentido. La oficina del sheriff no tenía respuestas. La inquietud se tornó en pavor. El sheriff del pueblo, un hombre pragmático que trata con hechos y evidencias, está siendo puesto a prueba por las supersticiosas historias que se acumulan. Lo que más le atormentaba era imaginar a su madre viviendo sola al borde del bosque. Insistía en estar bien, desestimando sus preocupaciones con un gesto. Sin embargo, no podía olvidar la imagen de ella en la oscuridad, vulnerable a lo que sea que acechara afuera. Una tarde, llegó a casa con una pequeña cámara oculta bajo el brazo. Ella le regañó, pero él la ignoró. «Es solo por si acaso», dijo, su voz firme pero tensa. Puso la cámara en su tocador, apuntando hacia la cama y gran parte del cuarto. «Mira», dijo, señalando la luz roja parpadeante. Ella lo miró con escepticismo, pero asintió sin preocupación. Cuando él se fue, ella se quedó en la puerta, observándolo con una mezcla de diversión y algo más profundo, tal vez preocupación o comprensión. El apagón llegó como se esperaba. El jefe se sentó en su escritorio en la estación, la transmisión de la cámara abierta en su portátil. El tenue resplandor de la pantalla era la única luz en la habitación. Su madre yacía en la cama. El suave vaivén de su pecho le tranquilizaba. Suspiró reduciendo un poco la tensión.
Pero luego, la habitación en la pantalla cambió. Fue sutil al principio, las sombras cerca del tocador se intensificaban, acumulándose como tinta derramada. El jefe se acercó más a la pantalla con el pulso acelerado. Las sombras se movieron. Se arrastraban por el suelo, subiendo las paredes en olas lentas y deliberadas. La visión nocturna de la cámara parpadeó, distorsionando la imagen. Cuando se estabilizó, apareció algo nuevo, una masa oscura y amorfa, apenas discernible contra el fondo de la habitación. Se movió, fluyendo en silencio, casi como humo líquido. Se acercó a la cama. El jefe sintió un escalofrío en el estómago. Mamá susurró a la pantalla, como si ella pudiera oírlo. Ella se movió un poco, con el rostro sereno. La sombra se estiró, sus tentáculos se extendían como dedos. Uno rozó el borde de la cama, luego otro. La transmisión de la cámara falló de nuevo, y cuando volvió, la sombra había desaparecido y también su madre. Salió disparado de la estación, su mente acelerada. Cuando irrumpió en su casa, la cama estaba vacía. Su colcha favorita estaba doblada al pie de la cama y sus gafas en la mesita de noche. La habitación olía ligeramente y en la almohada, un fino polvo blanco atrapaba la luz de la luna. ¡Mamá!, gritó, su voz resonando en la casa vacía. El silencio que siguió fue ensordecedor. El sheriff, solo en el cuarto de su madre, miraba de la cama vacía a la fina capa de polvo sobre la almohada. Extendió la mano, pasando sus dedos por el polvo. Se sentía frágil, como tiza pulverizada, desmoronándose al tacto. ¿Dónde estás?, susurró, su voz quebrándose. El silencio respondió con su fría indiferencia. Se obligó a moverse, saliendo al pasillo. Cada crujido del suelo resonaba, amplificando el vacío en su pecho. Examinó cada cuarto y armario, gritando su nombre. Nada, ni rastro de ella. Afuera, el apagón envolvía el vecindario en oscuridad. El débil resplandor de la luna se filtraba por el espeso dosel arbóreo, proyectando largas sombras esqueléticas en el césped. Su aliento se empañaba en el frío aire nocturno mientras escaneaba la propiedad, buscando alguna señal. Fue entonces cuando lo vio. Un rastro. Apenas visible, una tenue dispersión del mismo polvo blanco brillaba bajo la luz de la luna, alejándose de la casa. Se retorcía por el patio, pasaba la valla y se adentraba en el bosque más allá. El sheriff dudó, apretando la linterna en su cinturón. Cada instinto gritaba que esperara hasta la mañana, que buscara ayuda, que pensara. Pero no había tiempo, su madre estaba fuera. Desenfundó su arma, revisó la recámara y se adentró en el bosque. El bosque lo engulló por completo. Con cada paso, el aire se enfriaba y el silencio se intensificaba. El sendero serpenteaba entre los árboles, brillando en la oscuridad anormal. El haz de su linterna iluminaba las raíces retorcidas y la densa maleza que amenazaban con hacerle tropezar mientras se movía. Mamá llamó de nuevo. Adelante, algo se movió. El sheriff se detuvo, conteniendo la respiración. El haz de su linterna barría entre los árboles, detectando movimientos fugaces en su periferia. Giró abruptamente, la luz rebotaba. Las sombras revoloteaban fuera de su alcance, deslizándose entre los árboles como líquido. ¿Quién está ahí?, exigió, levantando su arma. Su voz temblaba pese a sus esfuerzos por mantenerla firme. Las sombras no respondieron. En cambio, el aire cambió. Se espesó, pesado con un sabor metálico que se adhería a su lengua y garganta. La linterna parpadeó, sumergiendo el entorno en una oscuridad casi total. Golpeó su costado con el pulso acelerado y la luz volvió, justo para ver algo moverse. No era humano. Una masa oscura se deslizaba por el suelo del bosque, enfriándose y expandiéndose como aceite en agua. Los zarcillos se desplegaron, alcanzando los árboles, el suelo y el aire mismo.
Las sombras parecían alimentarse de la luz, atrayéndola y dejando solo vacío detrás. El sheriff se tambaleó hacia atrás, enredándose sus botas en las raíces. Disparó su arma contra la multitud. Los disparos resonaron, pero la sombra no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, con los tentáculos creciendo más rápido y frenéticamente. Se dio la vuelta y corrió. Las ramas arañaban su rostro y brazos mientras corría entre los árboles. El camino era irregular, pero no se detuvo. Sentía la oscuridad detrás acercándose. Se movía casi en silencio, solo interrumpido por un leve sonido húmedo. Una casa apareció a la vista. Irrumpió por la puerta trasera, cerrándola de golpe con llave. Su pecho subía y bajaba mientras retrocedía a la cocina, mirando fijamente la puerta. Por un instante, el mundo se limitó al ritmo desigual de su respirar. Luego las luces parpadearon. Un zumbido profundo y resonante llenó el aire, vibrando por las paredes y el piso. Las sombras bajo la puerta se intensificaron. Oscuros tentáculos se filtraban por las grietas como humo. El sheriff retrocedió, apretando su arma con más fuerza. El rostro de su madre surgió en su mente, con su tierna sonrisa y risa serena. Tragó saliva, alzando el arma. La sombra se intensificó. El sheriff apuntó su pistola a la puerta mientras los tentáculos de oscuridad invadían más la habitación. El zumbido se intensificó, una vibración baja y palpitante que sacudió los platos y le provocó un escalofrío profundo. Retrocedió con el corazón acelerado. Las luces parpadeaban, las sombras se acumulaban y giraban, estirándose y retrayéndose como algo vivo. No era solo oscuridad, era hambre, consciente y deliberada. Luego, tan rápido como comenzó, se detuvo. Las sombras se deslizaron bajo la puerta, retirándose a la noche. El zumbido se desvaneció, dejando solo la respiración agitada del sheriff y el zumbido tenue de la luz del techo. No bajó su pistola, no podía. Al amanecer, el pueblo había cambiado. El miedo que había estado latente bajo la superficie había desbordado. Los rumores se esparcieron rápidamente, historias de seres queridos desaparecidos, sombras extrañas y polvo blanco. El sheriff habló de lo que vio, su voz firme, pero sus ojos revelaban la carga del encuentro. Su madre se fue y todos confiaban en él. A la noche siguiente, el pueblo estaba en modo de supervivencia total. Cada hogar estaba fortificado. Las linternas se colgaban en las ventanas. Las velas ardían en las repisas y los focos alimentados por generadores iluminaban patios y callejones. La gente llevaba linternas y antorchas a todos lados. Las calles, antes tranquilas y oscuras, ahora brillaban con un débil mosaico de luz. Los habitantes del pueblo formaron patrullas de vecinos armados con lo que encontraran para luchar contra la oscuridad. Se movían en grupos, sus linternas barrían las sombras mientras caminaban por las calles. Por un tiempo, los esfuerzos parecieron funcionar. Las desapariciones disminuyeron y el zumbido opresivo en el aire disminuyó, pero el alivio fue efímero. Los apagones continuaron. La oscuridad se adaptó. Ahora se deslizaba por las grietas en las puertas y explotaba las sombras proyectadas por las luces que debían repelerla. Una familia se atrincheró en su sala de estar. El resplandor de una docena de velas proyectaba largas sombras en las paredes. Cuando las velas se apagaron, lo vieron. Una masa de negro que se filtraba desde la esquina, tentáculos serpenteando hacia ellos. Para cuando llegaron los vecinos, todo lo que quedaba era un débil residuo de calcio en los muebles. Las patrullas se intensificaron. El sheriff se unía cada noche, siempre con su linterna en mano. La gente compartía avistamientos de la sombra, relatando su movimiento con aterradora precisión. La incertidumbre reinaba, incluso entre los animales. Un día, el único refugio de perros del pueblo amaneció vacío, con las jaulas abiertas y un polvo blanco cubriendo el suelo. Los crecientes reportes de desapariciones y restos óseos llamaron la atención de la Fundación SCP. Las transmisiones de emergencia
noticias locales y llamadas frenéticas de ayuda revelaron una realidad innegable. Un equipo de tarea móvil, disfrazado de inspectores de seguridad del gobierno, arribó a la ciudad. Sus vehículos sin marcas denotaban una presencia silenciosa pero decidida. Los residentes, desesperados, acogieron a los extraños sin cuestionar. Se instalaron reflectores portátiles en la ciudad, reemplazando la red eléctrica poco confiable. Mientras trabajaban, la fundación asignó a la anomalía su designación oficial, SCP-575. «Mantén la red estable», ordenó el líder del equipo, con voz aguda a través de las comunicaciones. No podemos darnos el lujo de un hueco. Los focos rugieron, sus intensos haces marcando un límite definido. La oscuridad retrocedió, acumulándose en los bordes como tinta en agua. Por un instante funcionó. El equipo vio cómo SCP-575 se paralizó, sus tentáculos retrayéndose de la intensa luz. «Lo tenemos», murmuró un agente, su voz con esperanza cautelosa. Pero la victoria fue efímera. La oscuridad comenzó a ondular, temblando como una entidad viva bajo la presión de la luz. Luego se fracturó. La entidad se dividió en formas más pequeñas y autónomas, deslizándose por las grietas en las paredes y bajo los marcos de las puertas. Los fragmentos se reagruparon en otras partes de la ciudad, extendiéndose más rápido de lo que el equipo podía responder. «Retrocedan», gritó el líder. «Perdemos el control». El agente reposicionó apresuradamente las luces de inundación, intentando desesperadamente cortar las sombras. Pero SCP-575 se movía con precisión inquietante, sus fragmentos deslizándose hacia lugares inaccesibles para la luz. Uno por uno, las zonas que habían fortificado cayeron en la oscuridad. El equipo, con rostros exhaustos, se congregó en el centro de comando móvil. Los mapas de la ciudad estaban sobre la mesa, con círculos rojos marcando las áreas que SCP-575 había tomado. Se estaba adaptando, necesitaban un nuevo enfoque. El agente líder se inclinó, sus dedos trazando las marcas rojas en el mapa. «Esto no es aleatorio», dijeron en voz baja. «Se mueve con un propósito, regresando a ciertas áreas. Es como si protegiera algo». Un investigador revisó un expediente de folclore local, frunciendo el ceño. «Hay muchas conversaciones sobre un corazón de oscuridad en las viejas historias de aquí», dijo. Siguió relatando que algunos cuentos hablaban de una sombra que habitaba en el bosque y devoraba a cualquiera lo bastante imprudente para adentrarse después del ocaso. Parecía supersticioso, pero las descripciones eran perturbadoramente similares a lo presenciado. Los otros agentes se burlaron. «¿Alguien tiene una mejor idea?», respondió bruscamente el agente líder. «Ya hemos intentado todo». La sala quedó en silencio. La tensión era palpable. El investigador continuó con hesitación. Si el folclore tiene algo de verdad, esta cosa podría tener un punto central, un lugar de origen, una base, si se quiere. Si lo encontramos, podríamos tener una oportunidad de contenerlo. El equipo se miró entre sí. La decisión era muy difícil. Finalmente, el agente líder asintió. «Bien, seguimos el patrón. Cruza referencias de cada apagón y desaparición para encontrar dónde podría esconderse esa entidad. Si tiene una guarida, la hallaremos». Un agente golpeó el mapa con un lápiz. El bosque concentraba la mayoría de las zonas de apagón cerca del viejo camino de Tala, el punto más remoto del mapa. «Ideal para caer en una trampa», susurró un agente. La mirada del agente líder se endureció. «Seguirá eliminándonos uno por uno. Debemos confrontarlo». Las preparaciones comenzaron de inmediato. El equipo se equipó con reflectores portátiles, cámaras térmicas y sensores de movimiento. Los generadores cobraron vida, encendiendo luces que ahuyentarían hasta las sombras más oscuras. Sus movimientos eran agudos y deliberados, pero con una corriente subyacente de inquietud. Antes de que se fueran, el agente líder se dirigió al grupo.
permanezcan unidos, sin heroísmos. Si hallamos su base, solo nos enfrentaremos si estamos seguros de poder contenerlo. ¿Entendido? Siguió un coro de afirmaciones, pero sus caras traicionaron su duda. Al salir a la noche, el bosque se alzaba por delante, sus altos árboles proyectando largas y dentadas sombras. La caza había comenzado. El bosque los engulló por completo. Los agentes se movían en formación cerrada. Sus reflectores cortaban la oscuridad. Cada paso era deliberado. Cada crujido de hojas bajo sus pies enviaba ondas de tensión a través del grupo. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban. El fuerte aroma de pino se mezclaba con algo más pesado, un olor ácido y metálico que se les pegaba a la garganta. «A filo», dijo el agente líder, su voz apenas audible sobre el zumbido del generador portátil en su espalda. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No se escuchaban pájaros, hojas susurrando, ni el zumbido distante de insectos. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración. El primer signo apareció pasando un viejo claro. Un agente iluminó con su luz el tronco de un árbol. Profundas muescas dentadas y alargadas marcaban la corteza, como si algo masivo la hubiera arañado con sus garras. «Fresco», susurró el agente. Su aliento se empañaba en el aire frío. «Está cerca». El equipo continuó. El camino se estrechaba a medida que los árboles se cerraban. Los reflectores parpadeaban, con los haces de luz atenuándose por fracciones de segundo antes de estabilizarse. El aire se espesó. Respirar era una lucha mientras el sabor metálico se intensificaba. Allí. Alguien siseó, señalando hacia adelante. Lo encontraron en el corazón del bosque. Un gran sumidero se abría en la tierra, con rocas dentadas en sus bordes como dientes. La oscuridad dentro era absoluta, tragando los haces de sus luces como si el vacío mismo estuviera vivo. Tentáculos sombríos se retorcían en el borde del pozo, probando los límites de la luz. Un agente levantó un escáner térmico con manos temblorosas. «No hay firmas de calor», murmuraron. «No es nada, solo un vacío». El agente principal no lo creía. Ordenó colocar los reflectores en posición. El equipo instaló rápidamente las luces portátiles alrededor del perímetro del socavón. Los reflectores rugieron, perforando la penumbra con haces blancos abrasadores. Las sombras retrocedieron, siseando mientras se adentraban más en el pozo. «Manténganlos estables», ladró el agente líder, «que no se rompan los haces». Los zarcillos se lanzaron más rápido de lo que el ojo podía seguir. Uno golpeó una luz, desequilibrándola. Un agente se lanzó hacia adelante, atrapando la unidad antes de que golpeara el suelo. La sombra siseó de nuevo, retrocediendo mientras los rayos de luz se estabilizaban. «Está contraatacando», murmuró alguien, su voz tensa de miedo. El agente líder sacó una unidad de contención prototipo diseñada para anomalías como esta. Cobró vida con un zumbido, emitiendo vibraciones de baja frecuencia a través del suelo. «Despliega la matriz», ordenaron. El dispositivo desató una red de luz que se expandió sobre el sumidero como una retícula. Las sombras se retorcían con violencia, sus tentáculos chasqueando en los bordes de la luz. El zumbido aumentó, vibrando el aire con energía. «Está funcionando», gritó un agente, su voz llena de esperanza. Las sombras comenzaron a contraerse, replegándose hacia adentro mientras la luz las rodeaba. El pozo parecía temblar. Los tentáculos se agitaban salvajemente en un último intento desesperado por escapar. Luego, con un sonido como de tela rasgándose, las sombras desaparecieron. El sumidero quedó quieto. La luz se mantuvo firme sobre su superficie. «¿Estado?», preguntó el agente líder, su voz calmada pero tensa. Un agente escaneó la zona con un dispositivo de mano. «Sin movimiento, no se detectan anomalías». «Está contenido». El equipo exhaló al unísono. El alivio los inundó como una ola. El agente líder observó el sumidero con la mandíbula tensa, sin relajarse. «Empaquen todo», dijo. Pero sabía que no había acabado.
Mientras el equipo desmantelaba el arreglo de contención, el bosque parecía exhalar. El silencio se rompía con el leve susurro de las hojas, pero incluso mientras se preparaban para irse, un solo pensamiento pesaba en el aire. Lo habían contenido. Por ahora. Pero SCP-575 no se había ido. Partes de él estaban esperando, pasando su tiempo, y todos lo sabían. SCP-575 ha demostrado ser tanto astuto como molesto persistente. SCP-575 es muy vulnerable a la luz intensa. El confinamiento se enfoca en mantener una iluminación constante en su área de contención asignada. Se usan reflectores potentes y generadores de respaldo para evitar interrupciones. Queda en espacios oscuros. La cámara de contención tiene reflectores superpuestos, minimizando las sombras. Los sistemas automatizados encienden las luces de emergencia durante un apagón. El comportamiento de la entidad se observa constantemente a través de cámaras y sensores, asegurando que cualquier violación se detecte de inmediato. SCP-575 puede dividirse en formas autónomas, más pequeñas que se reagrupan en la oscuridad total. Aunque la luz lo interrumpe e inmoviliza, la entidad ha demostrado ser capaz de apuntar a generadores y fuentes de luz para recuperar fuerza. SCP-575 también ha sido visto imitando sonidos y voces humanas para atraer a sus víctimas, mostrando su naturaleza estratégica. SCP-575 ha sido clasificado como Keter por su conducta depredadora, adaptabilidad y la gran amenaza que representa en la oscuridad. La contención sigue siendo una prioridad, con investigaciones en curso para entender mejor sus orígenes y capacidades.